Quiero felicitarlos por la realización de este foro, por la participación activa y el interés de un tema que desde hace tiempo se ha tratado en el Perú y que ya es, a mi entender, conciencia en la ciudadanía que las posibilidades de desarrollo del conjunto del país, y en especial del sur, están directamente vinculadas a las luchas sociales, a la lucha de los ciudadanos, a las exigencias de los ciudadanos para que el gas sea una herramienta decisiva y fundamental para el desarrollo de la nación. Voy a tratar de explicar el momento actual, pero hay que retroceder un poco para ubicarnos. No sé si pueden pasar la siguiente. Estamos en una nueva etapa de gas natural. ¿Cuál fue la primera etapa? Cuando Shell invirtió, descubrió gas y quiso llevárselo a Brasil, y el gobierno de Fujimori le dijo que no. Entonces Shell lo que hizo fue devolver y nos regaló, ¿no?, la reserva probada que descubrió la Shell. Ese es el gas barato que tenemos, ese gas que tiene un precio regulado, el único que tiene precio regulado, porque fue devuelto y no hay inversión gastada en exploración contabilizada en el precio final. Cuando ya estaba caminando el tema de qué se hacía con el gas, el gobierno de Fujimori y luego el gobierno de Paniagua se elaboró un proyecto para sacar el gas y dedicarlo sobre todo al mercado interno. Y ese era el proyecto inicial. Y en el mercado interno la ganancia principal de esa explotación del gas estaba en los líquidos. El gas natural tiene dos componentes, el gas de camisea, el gas como tal, gas natural, y los líquidos asociados, que tienen un valor inmenso, mucho más valor que el gas natural. Y lo que sostiene a Camisea actualmente, lo que le ha permitido ya recuperar toda la inversión hecha y está ganando todo lo que está usando como utilidad, no tiene que pagar nada de la inversión, son justamente los líquidos, el diésel, el GLP, eso es gasolina pura en unos casos, y en otros casos el GLP no es gas licuado de petróleo, no sale del petróleo. La naturaleza nos ha dado en Camisea unos yacimientos que casi transitan solo los líquidos, solamente hay que ponerlos en el barro y limpiarlos. Normalmente como se quedan en Texas, pero es aquí, asociado al gas de Camisea. Entonces, cuando sabe ese proceso, se licita y aparece una empresa que dice yo me hago cargo y pone la más alta tasa de regalías para dar al Estado peruano y gana. Esa empresa casi no tenía nada. Inmediatamente después, vinculado a esa empresa, aparece el señor Pedro Pablo Kuczynski. Y lo que hace es toda la infraestructura diseñada para dedicar el gas al mercado interno, tanto para industria como para consumo, no solamente para consumo, todo eso es derivado por Kuczynski para la exportación. Entonces Kuczynski modifica la legislación híbridamente, ilegalmente, dolosamente, y hace que 2 billones de pies cúbicos de los 88 que estaban dedicados solamente al mercado nacional se hipotequen, o sea, se paralicen, pero en el fondo están dedicados como hipoteca a la exportación. Y con eso cumplían lo requerido en el contrato con exportación de México que tenía Repsol. Y Kuczynski es el que diseña el esquema financiero de Camisea. Kuczynski es el que en su casa cambia las normas. Kuczynski es el que hace todo eso. Yo también, por decirle todo eso, me hice un juicio por $1 millón durante 5 años que le gané en la Corte Suprema. Y pedía que yo le pagara $1 millón y al final él quedó derrotado política y quedó con la marca de que él es el principal lobista en el Perú. Y ahora todo el mundo habla de lobismo cuando antes no se hablaba mucho, y cuando hablan de lobismo saben a quién se están refiriendo, con qué método se están refiriendo. Como un recurso que pudo haber servido para el desarrollo nacional y que sirve para el desarrollo nacional ha sido derivado a otra cosa. Entonces ahí se entra a otra etapa. ¿Cuál es la otra etapa de Camisea? La otra etapa de Camisea es cómo se va a reorganizar para la exportación. Y eso es lo que hasta ahora tenemos. Los que asumen la explotación de Camisea no reinvierten nada en exploración. Lo que entregó la Shell hace 20 años, más de 20 años, es lo mismo que había hasta hace poco, no es igual ahora. Los 8,8 trillones de pies cúbicos los entregó la Shell antes de todo este proceso. No es que sale hace 4 años, sale hace mucho tiempo. Ahora estamos viviendo una nueva etapa, porque el pueblo peruano empezó a exigir que sea utilizado adecuadamente para el desarrollo nacional. Entonces han empezado a explorar, han invertido algo
No, en el 88 acaban de anunciar un trillón más que han descubierto ya probado. Acaban de anunciar. Pero sobre todo en el 57 y 58 ya hay 3,5 trillones probados. Y en su conjunto debe anunciar como Petrobras unos 2 o 3 trillones de pies cúbicos más. O sea, podemos pasar con facilidad a 15 trillones de pies cúbicos de reservas probadas en los próximos 3 o 4 años. ¿Cuál es la diferencia? La reserva probada es cuando ya está financiado el ducto y conectado con el mercado. Pero que hay gas, está ahí. Entonces estamos en una nueva etapa de gas. Y en esta nueva etapa de gas, lo fundamental es que se va a hacer con el gas. Y es donde vienen los diversos proyectos. Primero, hay que mirar el gas en la crisis energética mundial. Esto lo voy a entregar a todos ustedes, no entro al detalle. Hay una crisis energética mundial que tiene dos componentes básicos. El precio del petróleo va a seguir subiendo. Estamos viendo el pico del petróleo, entonces el petróleo se demoró miles de millones de años en formarse en el subsuelo y ahora en solamente un ciclo el ser humano ha consumido casi el 50%. El precio del petróleo va a ser cada vez más caro. Y el segundo componente es que están sacando gas de la piedra esquisto, le ponen una presión de agua, de líquidos y de químicos y de ahí sacan gas. Con el peligro, y por eso han prohibido el shale gas en Europa, que produce condiciones sísmicas en el subsuelo. En Estados Unidos lo están sacando masivamente y en Europa no quieren sacarlo, por las consecuencias ecológicas futuras. Pero el shale gas ha llevado al suelo el precio de gas. Camisea se diseñó con un precio de gas, 8, 10 dólares el millón de BTU, y ahora en Estados Unidos está a 2, 3, 4 dólares el millón de BTU. Entonces se cayó. Y se cayeron también las empresas vinculadas, como por ejemplo, ese gas, shale gas, tiene bastante componentes de metano. El gas tiene dos componentes químicos básicos, metano y etano. En Estados Unidos abunda el metano, no abunda el etano. Entonces, la planta de uña que se estaba haciendo en el Perú fracasó no porque aquí el gas era poco, fracasó porque en Estados Unidos ya no podía vender lo que iba a producir, porque el gas está muy barato y el metano está muy barato. Entonces las plantas respectivas ya están baratísimas. Entonces, en el mundo estamos en un momento en el cual va a bajar el precio del gas por alguna circunstancia que va a costar en Estados Unidos, pero el gas vinculado en sus productos finales al metano, no al etano. Pocos tienen tanto metano como tenemos en Camisea. Y de otro lado, el petróleo va a seguir subiendo. ¿Y en el Perú qué nos pasa? En el Perú no somos importadores netos de petróleo. Y tenemos gas, el 50% se exporta. El 50% está vinculado por ser dependiente de exportación. Entonces aquí, ¿qué están haciendo? Dicen, vamos a tener problemas porque la construcción hidroeléctrica demora mucho tiempo. Y es indispensable cambiar la matriz energética a dos componentes, a tres componentes. Energía hidroeléctrica, a gas y energías renovables. Ese proceso va a durar 10-15 años. Mientras demora hay que hacerlo. Es indispensable hacerlo. Pero uno dice, entonces, ¿cómo hacemos ahora con el gas que tenemos? ¿A qué nos dedicamos en ese cambio de matriz energética? Tiene que ser dedicado a cubrir primero el mercado interno. Y tiene que ser dedicado a cubrir el mercado interno. Una parte se dedica a hacer tres cosas: a quemarlo para producir energía eléctrica, 26 o 30% del gas se dedica a eso, y el 50%, un poco más de la energía eléctrica del Perú, sale de ese gas quemado, de eso es lo que produce el sistema eléctrico nacional. Y luego tenemos hidroeléctricas que están con dificultades de renovarse, porque están invirtiendo algo. Entonces todos prevén que en los próximos años va a haber una déficit de balanza energética en el Perú, va a subir el precio de la electricidad y se van a frustrar gran parte de los proyectos porque su rentabilidad se va a caer. El sur es uno que más va a sufrir al respecto. Entonces, ante ese problema, lo que están planteando es quemar más gas. Y el Perú, lo que está planteando parte del gobierno es hacer una cosa que son las reservas frías. Esto es tener plantas que produzcan en base a diésel. Y son el momento que falte, que haya problemas en el sistema eléctrico, se ponen esas plantas a producir, entonces se mantiene el abastecimiento y el precio. Bueno, la realidad es que a medida que sigan los años, esas reservas, que son reservas para emergencia, se van a convertir en los cotidianos. Y el precio del diésel es el precio del petróleo. El Perú no puede, quiebra como nación, quiebra como físico, quiebra su producción si esas reservas frías se convierten en lo cotidiano, si no hay un cambio sustantivo en la matriz energética. Entonces, el cambio de energía interna nos obliga a un cambio de la matriz energética. Y eso está vinculado al momento de la crecer, en la cual estamos ya incorporados. Así es, doctor. Este es todo las discusiones sobre Camisea en el sur. Pero hay que discutirlo en la siguiente, por favor.
también en el contexto de las reservas. Las reservas ahora se están incrementando posiblemente hasta 10 TCF, está ya confirmado más o menos 5 TCF nuevos adicionales a lo que había con los iniciales de la SHEP. O sea, tenemos reservas suficientes para los proyectos que están en curso. No es exacto decir que no hay reservas. Existen las reservas, esos son los oficiales. Los datos oficiales en ese sentido están certificados no por el Estado, sino por la empresa que la han certificado. Y todos lo repiten y lo reiteran al respecto. La siguiente. Pero en el Perú hay una demanda insatisfecha que crece siempre y que lleva a problemas para ser cubierta. La siguiente, nuestros detalles. DGB debió haber ampliado el ducto de cabecera, no lo ha ampliado. Al no ampliar el ducto de cabecera, lo que está ocurriendo es que hay un desabastecimiento de 2 plantas que iban a quemarlo para la función eléctrica. Y al no ampliar el ducto, está limitándose el abastecimiento de gas natural domiciliario en Lima, además de que no quieren hacerlo. Y lo que están negociando TGP es, ¿por qué no amplía el ducto? No amplía el ducto porque lo que está esperando TGP es cómo se resuelve el principal negocio vinculado ahora a Cancea, que es cómo se resuelve el etano. ¿A dónde va a ir el etano y a dónde se va a ubicar la petroquímica y para qué va a haber petroquímica? Esa es la discusión principal que hay en torno al tema de gas. Lo que ha hecho el gobierno lo ha reducido y ahora hace cosas fantasiosas, pero en realidad el tema de fondo de discusión en este momento de la crisis energética mundial y nacional es con la reserva de gas, ¿qué vamos a hacer para enfrentar esta crisis que tenemos en curso? La siguiente. El proceso de exportación está en este momento en crisis. No se ha reducido la exportación. Con la Shell, una vez que ha vendido reactores, estamos duplicando los embarques de usuarios. Pero a un precio muy malo, porque estamos llevando a Manzanillo, que ya tengo operación que estaba antes. Entonces, hay un problema muy serio en la exportación, pero sigue la exportación mantenida como el eje central del proceso. La siguiente. La siguiente. El gobierno hizo un viraje. La siguiente. ¿Cuál fue el viraje que hizo el gobierno? ¿Recuerdan ustedes cuando Kuczynski estaba haciendo un tratado internacional en Montevideo para que salga el ducto Pisco-Tocopilla, el ducto costero Pisco-Tocopilla, para llevar el gas hasta Chile y conectarlo con la red de... Bueno, ese es el proyecto de Kuczynski. Ese proyecto tuve la alegría, entre otros más, de tumbárnoslo. Porque eso significaba que el gas iba a ir para el norte de Chile y nos quedábamos sin gas en el Perú. Y lo que tenía que hacerse era otra modalidad. Y la otra modalidad era el gasoducto suramino. Gasoducto que comprende gas y líquidos, no es solamente un ducto de gas. Y que comprende las diversas etapas y cuyo corazón de reencardientes es la petroquímica. Ese era el esquema fundamental. Entonces, cuando empieza a caer el proyecto de Kuczynski y se arma la exigencia de un gasoducto surandino como eje frontal central para resolver el tema de la crisis energética, manteniendo el gasoducto central, pero limitando la exportación y ampliando la posibilidad de uso nacional. Cuando se plantea eso, el gobierno de Tucumán al comienzo, yo soy parte de la comisión de programa y de la comisión de campaña, dijo, vamos a recuperar el gas. Y la primera medida de recuperar el gas es que los gas que estaban hipotecados a exportación se suspende de hipoteca. Si ustedes recuerdan, todos recordamos al presidente Mara parado encima de un tubo, inaugurando el gasoducto surandino. Y quedó ridículo, absoluto, porque no se ha recuperado ni un centímetro ni nada. Hay un papel que nadie le hace caso. Entonces, de repente, el ministro Medina sale, vamos ahora a hacer el gasoducto costero, ya no es el gasoducto surandino. Vamos a hacer una combinación. Hacemos el gasoducto costero, que va a seguir de largo hacia el norte de Chile, y les vamos a alcanzar el gas en camiones. Y el gas natural lo alcanzamos en camiones. Y eso va a servir para el suficiente. ¿Para qué hacer una cosa por las Andes? No, vamos a hacer por camiones. Y de dos formas. El gas natural lo comprimimos, es un monto menor, o el gas licuefactado lo volvemos a regasificar, lo ponemos en camiones y así alcanzamos. Entonces, eso es lo que trató de hacer aprobar en el Congreso, fue derrotado, pero mantuvo el esquema central. Y ahora en septiembre, no de aquí a varios años, sería gravísimo si nos ponemos a pensar que no va a pasar nada y nos quedamos inactivos, porque de aquí a septiembre está todo programado para que el gobierno trate de acabar con el gasoducto surandino y con la petroquímica y de implantar otro esquema.
Esa es la alerta que queremos hacer. No estamos hablando de posibilidades abstractas, porque hay un inmenso recurso puesto por la principal monopolio que maneja el poder en el Perú, el monopolio de Han, de Plus Petrol y ahora de la Shell. Es el principal monopolio que maneja el Estado y que designa las políticas concretas del Estado y que decide todo lo que se refiere a camiseras. Y ese monopolio ahora, si sale lo que quieren hacer, se va a apropiar del gas, no para el beneficio del país, sino para el beneficio de ese monopolio, para mantener la exportación y para sacar sus ganancias. Y por lo tanto lo que hay es que ese monopolio ha jugado a bajar el tema, así no se preocupen, ya está todo resuelto, tenemos un ministro que habla de todo, cada día ofrece una cosa distinta, entonces ya que la gente se vaya o a generar escepticismo, no va a pasar nada, no va a ocurrir nada, olvidemos el tema. Entonces en noviembre se acaba el tema. Han anunciado que han contratado, ya han sacado un concurso para la camiseta. ¿Qué han contratado? Una persona para hacer un diseño. Mentira, tienen un diseño ya establecido, eso lo queremos explicar. La siguiente, por favor. La siguiente, todo esto lo pueden ver después, en detalle, la siguiente. ¿Cuáles son las decisiones estratégicas que están ahora vigentes, sobre las cuales hay que tomar posición? Y hay que movilizar a la población, ya que salir a la lucha ciudadana para conquistar esos puntos. La siguiente. Primero sobre las reservas ampliadas de gas. La siguiente. La siguiente. La siguiente que está Camisea, sus diversos lotes. La siguiente, por favor. Las reservas, como le digo, se han ampliado y tenemos una base. No es exacto, no tenemos reservas. Las tenemos. Y no las suficientes. Tenemos más reservas que las que tiene Colombia. Más reservas de gas que las que tiene Colombia. Y Bolivia exporta su reserva de gas y a través de un precio alto le permite hacer lo que está haciendo. Ahora tiene dos plantas petroquímicas Bolivia. Y va a tener una planta para que Bolivia produzca gas licuado y se lo venda a Argentina. Entonces, eso sí, eso es verdad, eso camina. Entonces, tenemos una reserva que es la preocupación. ¿Qué hacemos? ¿Y qué se está haciendo? Y ahí la disputa central es el etano. ¿Qué es el etano? Se ha explicado bien que hay dos componentes, metano y etano. El más importante es el etano. La medicina tiene un alto componente de etano, que no tiene el gas. No pueden competir con nosotros. Y en el Pacífico Sur podemos hacer la principal petroquímica del Pacífico Sur. Ciertamente una cosa es los politos que hizo Alan García, que parecía politos chiquitos para que vayan a salir a jugar fútbol, pero que no servían para nada. Era una manera de mantener la exportación. Alan García es el carro en cambio de exportación. Me parece el complejo petroquímico. Un complejo petroquímico tiene los diversos niveles de desarrollo de una industria, que significa que en vez de ganar uno, podemos ganar como 100, 200 o 1000, depende de cómo sea el nivel de complejidad. Y para eso es que hay industria de todo el mundo que una vez que se plantee una convocatoria, como lo hizo Bolivia. Bolivia convocó a unos expertos, porque todos los programas son iguales, para hacer las bases de la planta de etileno y de la planta de urea. Sobre las bases convocó a un concurso internacional y las dos plantas se están construyendo en este momento. Petroperú era nuestro planteamiento, debería haber hecho hace rato. La convocatoria, incluso un acuerdo con la propia empresa estatal boliviana, para convocar a la elaboración de esos nuevos proyectos. Y sobre esa base convocar aquí a todos los inversionistas del mundo que van a ir corriendo o que se van a poner en esa planta. Entonces, eso que era la potencialidad, es lo que disputa es el etano. ¿Qué va a pasar con el etano? Si se fijan, ese es el proyecto que tenía Petroperú. ¿Cuál es el sistema central de Petroperú? El etano que hay en todos los lotes. El etano de los lotes 88, 56, 57. Todos los lotes, el etano, por ley, conseguimos que por ley se le tenga que vender a quien elabora la industria petroquímica. Por ley. Y si no hay acuerdo entre comprador y vendedor, por ley está fijado que lo define el Estado. O sea, se ha convertido en un bien público el etano. No solo es que si no quieren vender, no venden, mentira. Se ha convertido en un bien público, pero sin el bien de la única manera de fijar el precio. Bueno, todos estos 4 últimos meses han estado en un proyecto de decreto supremo. Lo hemos escondido, ni siquiera forma. Porque la disputa está ahí. Quien maneje el etano va a manejar la industria petroquímica. Para que se haga, o para que se haga mal, o para que no se haga. Entonces Petroperú en su proyecto planteaba el etano de los 4 lotes de toda Camisea. Se separa arriba y viene directamente al sur. Y por eso había un ducto específico que tenía que ver con esa separación. Y se incorporaba el etano junto con los líquidos y se traía hacia la ciudad.
Por eso la importancia del ducto de líquidos complementar al ducto de gas natural. Esa era la propuesta de Petroperú. Esa propuesta ha sido tergiversada y cambiada. ¿Cómo se quiere hacer ahora? Que la planta de Carlos esté en Pisco. Esto es, que vengan el decano afuera. Ni siquiera que lo utilicen para hacer petroquímicas. Que lo vendan como un producto más afuera, que es muy valioso. México importa etano, tiene problemas con el etano, tiene una industria petroquímica. Entonces, en vez de transformar el etano para que sea la base de la petroquímica, se vende afuera. ¿Quién manejaría eso? ¿Quién sabemos? El monopolio. Surpetros, Shell, Kuczynski y sus ahijados en el gobierno. Ese tema. Pero la disputa por el etano es la disputa central. No es la única, porque hay otras disputas complementarias al uso del gas, como veremos. La siguiente. Bueno, esto ya ustedes pueden ver ahí cómo se gana muchísima plata con la petroquímica, etcétera, etcétera, es un otro detalle. La siguiente, por favor. La siguiente, paso más rápido. Este también los diversos componentes del... Y aquí, el gasoducto sulandino, ¿qué significa el término del sulandino? No solamente si la planta petroquímica va a estar, o el complejo va a estar en Hilo o va a estar en Macarani. Pensar la petroquímica es pensar todo el área de Macrosur, es la integración productiva del sur del Perú, porque eso le daría a Cusco la posibilidad de tener una planta de urea, eso le daría a Puno la posibilidad de tener una planta de instrumentos para la agricultura y llegar a todo el sur, a todo el sur de América del Sur, o puede hacerlo así. Entonces tenemos potencialidades inmensas. La industria petroquímica integra productivamente el sur. Hay que mirarlo así, no hay que ver dónde está la planta para pelear hacia dónde está, porque al final se va a requerir tales calidades de trabajo y de distribución que todo el sur va a ser removido por la instalación de la petroquímica. La siguiente. Este es el metano que nos explicaba un detalle, solamente para decirles que tenemos aquí un componente principal de etano y la planta de metano tiene esa dificultad. La siguiente. Hay un problema en el precio del etano, ¿sí? Considerado como energético, petroquímico, es un tema que está en discusión, no entra al detalle, que es un tema técnico muy complicado. La siguiente. Estos son los productores etílenos. La siguiente, para las ventajas que tenemos en el Perú. Estos son los proyectos industriales posibles en el sur. Cuando vean ustedes, les sugiero que lean aquí al detalle. Todo lo que se puede hacer en el sur, que no solamente es Arequipa o Moquegua, es todo el sur, a partir del desarrollo de la petroquímica. La siguiente. Este es el proyecto de Braskem, Pemex, del 2009 al 2014, en Veracruz. Este es el proyecto de Etileno. La siguiente. Este es el proyecto de Etileno desarrollado en sus componentes. La siguiente. Esto es el plan de Bolivia, que ya está en ejecución. La siguiente. Esto es la manera como convocaron el estudio para definir los componentes técnicos, que son programas universales, que aquí lo que han hecho es convocar a uno porque aquí hace negocio. Nada más. Eso es lo que ha hecho el Ministerio de Energía y de Lucha por Inversión, en vez de convocar a un estudio de verdad. La siguiente. Es el otro estudio hecho en Bolivia, la siguiente. Y esas son las plantas que ya están produciendo en Bolivia. ¿Ves? Están ganando lejos. La siguiente. ¿Cómo empieza el problema entonces? El gobierno actual quiere ponernos en la siguiente disyuntiva. Se hace el nuevo energético del sur, ¿y dónde está el gasoducto de la petroquímica? Esa es la disyuntiva concreta de estos meses, que va a afectar todo el futuro del sur del Perú. Porque lo que quiere el gobierno, lo que está planteando ahora que maneja el gobierno, es que va a haber un proyecto principalmente en Moquegua, que va a ser un nodo energético, o sea, se va a producir electricidad a partir de quemar gas, para producir 1.500 megavatios. La demanda del sur es más chica. Esos 1.500 megavatios ya están comprometidos por Suez Energy para llevárselos a todo el norte de Chile. Eso es. Entonces lo que quieren hacer es un punto solo para traer gas, para quemarlo y producir energía eléctrica para venderlo a Chile. No quieren hacer un ducto y un poliducto para hacer la base de rentabilidad a partir de la petroquímica. Ese ducto solo para quemar, inclusive su rentabilidad está en venderle el gas a Chile, no está en vender el gas en el país. ¿Y a quién le vendería el gas en el país? A las empresas mineras. Y para el resto, la siguiente. Vamos a ver qué pasa con el resto. Este es el proyecto que está planteado, la siguiente por el gobierno. Este es el tema del tramo Camisea Alta, que es un tramo que se ha hecho
Se han pegado, recuerdan ustedes al ministro diciendo que bastaba 8 pulgadas, un tubito, una cañería para llevar gas, un ridículo. Tan ridículo que ahora lo han ampliado de verdad, pero no han dejado cuenta. Pero no es posible la rentabilidad de ese ducto sin llegar hasta todo el sur y sin tener la petroquímica. Entonces, ¿qué han hecho? Todos los peruanos estamos financiando ese ducto. Eso es plata del Estado, no es plata privada, es plata de todos los peruanos, que en la ley hemos puesto que se convierte en acciones en Petroperú, pero no es que Petroperú participe. O sea, ese ducto es obra pública, el dinero financiado por los peruanos. Si ese ducto no está conectado con el resto, no hay gasoducto solamente. Ahí se queda. Va a haber solamente un ducto para traer gas para el nodo energético del sur. La siguiente. El nodo energético, la siguiente, el nodo energético, la siguiente quiero vincular a los sistemas de abastecimiento. Junto con reducir el sur, quitarle el gasoducto, quitarle la petroquímica y reducirlo a un ducto para traer gas para producir esa energía eléctrica, si quieren consolidar el ducto central, todo el ducto de abastecimiento, todos los otros sistemas que dicen no se preocupe con el sur, aquí le va a llegar gas, pero en camiones. Todo eso lo que tiene es una consolidación del ducto central. ¿Cómo? La siguiente, vamos a ver. El sistema de abastecimiento de gas licuado de líquido desde Pampa a Melchorita. ¿Qué significa esto? Llega el gas. Una vez que llegue el gas en Pampa a Melchorita lo liquefactúan y está en almacenes. Entonces vamos a hacer un proyecto para esos líquidos que están almacenados, lo vamos a regasificar y eso lo vamos a tener como emergencia. Una emergencia que va a costar 250 millones de dólares, que va a tener 30.000 metros cúbicos y que va a abastecer solo por 7 días. O sea que es una cosa, una planta que está ahí. De ahí dicen que van a poner camiones para llevar a la costa. Esos son los camiones de liquefacción, incluyendo Arequipa. Esos son. ¿Eso qué significa? Darle mayor poder al ducto central. La siguiente. El sistema de abastecimientos, conducto desde GLP, desde el Pispa, Lima y Callao. Ese es nuestro proyecto. Vamos a hacer un tubo para llevar el GLP. ¿Qué significa esto? Miren, este es el estudio hecho por los INERMIN. En Lima hay 1.800.000 usuarios de GLP. 1 millón. El GLP cuesta 3 veces más caro que la producción de gas natural. 3 veces más caro. O sea, en Lima hay un mercado cautivo. Cuando se dice que lo van a traer el GLP en camiones, es que lo van a traer el GLP más caro para ampliar el mercado cautivo. En Colombia, en plenos enfrentamientos armados, hay 6 millones de conexiones domiciliarias de gas natural. En vez de pagar 40 soles o 36 soles, pagan 12 o 14 soles. Y eso está claro, eso no es una cosa que hay que inventarla. Eso existe en todos los países del mundo. Solo aquí no quieren convertir con ese ducto para Lima en que ya no se hagan más conexiones domiciliarias, sino poquitas. Lo fundamental está en mantener afirmar ese monopolio o ese mercado cautivo. La siguiente. Y ese mercado cautivo es el sistema de masificación del gas natural liquefactado a la costa y por camiones. Estas son las ciudades donde quieren llegar. Eso te da los proyectos, o sea, ustedes entran a preinversión y encuentran todo eso. Y esto lo quiero saber ahora en septiembre. Aquí incluye Arequipa. Alguna vez me contaron, un especialista arequipeño, que quisieron llegar con camiones a Yura. Y Yura le dijeron, uy, ¿sabe qué? Para el gas que necesitamos tendría que haber una cola desde Yura por lo menos hasta Ica. Como el camión tiene un volumen pequeño, el ducto tiene un volumen continuo y amplio. Esto no sirve. Es más caro y no sirve. Sino para muy pequeños sectores. Un sistema de liquefacción abastecido por camiones, por ejemplo, cuando esté estudiado por los INERMIN, en el mejor de los casos dice para grupos domiciliarios de 10.000, de 20.000 en el caso más amplio. Y a precios mucho más caros, 3 veces más caros. Porque esto es lo que quieren aparecer como la gran ventaja que está planteando el gobierno. La siguiente. El otro es el sistema de abastecimiento de gas natural comprimido, que es el gas natural que quiere hacer llegar a las zonas altoandinas. ¿Saben qué consiste el gas natural comprimido? Que en las zonas de los lugares de la válvula de comprensión que ya tiene el ducto central, de ahí llevan por camiones a 4 o 5 ciudades altoandinas. Es otro engaño, inmenso engaño. Eso no quiere decir que no se haga. La empresa que está haciendo el abastecimiento de Ica utiliza el llevar el gas en camiones, ¿para qué? Para abrir mercado, porque ya tiene un ducto.
Entonces lo que hace es, le lleva a una población el gas en camiones, crea el mercado, crea la necesidad, construye el mercado y luego pone el ducto. Pero si uno va a poner solamente camiones para llevar el gas natural comprimido para 10.000 personas, ¿qué cosa están haciendo? No, muchachos, es como el ministro de China diciendo a la ama de casa de Lima, señores, ustedes, señoras, ustedes se hacen más barato. Solo que hay un otro equipo, vayan por ahí, vayan por la calle de Lima buscando el más barato. Igualito es esta propuesta que hizo las zonas argentinas. La siguiente. Este es el resultado del coloquio, no lo voy a reiterar. La siguiente. En estas condiciones, ¿qué hacer? Yo estoy convencido de que el Perú hay reserva suficiente, moral, ciudadana, política, social, para conquistar que junto al gasoducto central existe el gasoducto y el ducto de líquidos del sur andino vinculado a la petroquímica y esa trama productiva. Y también vinculado a la masificación. Arequipa, por ejemplo, es una ciudad como Lima. Está en una zona relativamente plana, con sus accidentes, pero en las zonas planas es donde se utiliza la conexión de ductos. ¿Qué hacer? Como está planteado por el propio Sinaloa para Lima. En Lima hay la potencialidad de 1.200.000 usuarios, ahora hay 100.000 para gas natural conectado. ¿Cuál es el problema de la conexión? Ya tienen casi todas las industrias. Tienen en Lima gas natural, tienen un precio más barato. Bueno, la conexión al domicilio cuesta. ¿Cómo se hace? Ellos han hecho un cálculo. Basta 250 millones de soles que ponga el Estado, luego va creciendo los usuarios, y con el crecimiento de los usuarios se les da un crédito, y con el pago de ese crédito se va haciendo la presión. Se va haciendo ¿cómo ha sido el Cofigas? El crédito dado a los cargos. ¿Por qué ha fracasado en parte el tema del Cofigas? No por el crédito, sino porque entre el gobierno y la empresa han anulado un contrato que tenía, por el cual se le daba condiciones más adecuadas del abastecimiento de gas vehicular. Pero el sistema es un sistema adecuado, que permite incluso el subsidio cruzado. Este sistema se puede aplicar con facilidad en Arequipa. ¿Qué quiere llevar? Que los gobiernos regionales se pongan ellos de su plata a construir las condiciones domiciliarias. ¿Para qué? Para que lleguen los camiones. O sea, el gobierno regional no perder plata, la va a tirar al río. Mejor lo que se puede hacer es como el ducto de todo el sur, ahí sí se hacen las condiciones y se hacen esos sistemas de promoción crediticia y de abastecimiento domiciliario. Y bajaría, no solamente la gente tendría recursos directos para poder dedicarlo a la alimentación, a la educación, a la salud, a la vida familiar. Entonces, lo principal ahora que requerimos, el primer acuerdo nacional energético, el primer punto, un programa de soberanía energética para hacer frente a la crisis mundial, el primer punto es conseguir efectivamente la demanda nacional de que exista el gasoducto surandino y la petroquímica como complejo petroquímico integrado a todo el desarrollo productivo y de ciudades del sur, eso sea una realidad. Eso puede ser efectivo. No es un problema de recursos. Si el Estado convoca con Petro Perú y con la garantía de principal que está puesto por la ley, Petro Perú tiene $400 millones en la ley y la garantía de principal está puesto. Así como financiamos todos el ducto central, todo el Perú puede financiar el ducto surandino y puede convocar a inversiones internacionales que vengan corriendo a hacer un proyecto de un complejo petroquímico adecuado. En vez de hacer un negociado, durante todo este tiempo, el negociado de este monopolio de gas, de Repsol y ahora de la Shell. Ese acuerdo tiene otros componentes más, no entro al detalle, se requiere también ciertamente ampliar la producción petrolera. Se requiere recuperar los bloques del noroeste, que lo quieren regalar. Ahí hay $6.000 millones de reservas probadas y lo quieren ampliar 10 años más. Quieren regalar $3.000 millones a 4 o 5 operadores. Se requiere también modernizar Petroperú, en el sentido de su integración vertical y su participación en todo el proceso productivo. Se requiere, no que reemplace a todos. Ahora todas las empresas públicas del mundo, el 80% de las reservas del mundo están en empresas estatales. En el Perú, las principales empresas que están en el gas y en el petróleo son estatales, son los de otros países. El que le tiene disciplina para unirse con el Estado es el Grupo Romero y es socio de Primas. En Berrocho, en Primas es socio de TAP, que es la empresa estatal chilena, que ni siquiera tiene petróleo en Chile y no vende gasolina. Aquí tenemos la posibilidad de tomar esos acuerdos estratégicos. Y en el sur sí se requiere concordar entre los gobiernos regionales y la población una visión común. La visión común es que la vida cotidiana de las personas,
puede mejorar con más barato si hay el gasoducto en las condiciones domiciliarias. La vida productiva puede mejorar si es que hay los ductos de gas y de líquidos para el conjunto de industrias. Toda la actividad de desarrollo puede ser otra si es que se hace el gasoducto y la petroquímica. Y termino diciéndoles, esa tendencia no es una tendencia solo del Perú. Imaginemos lo que va a pasar pronto en esta parte de América del Sur. Se va a resolver el conflicto limítrofe marítimo entre Perú y Chile. Todo indica que el Perú va a tener una ventaja muy positiva. Quiere decir que toda esta área va a entrar en una dinámica económica mucho mayor. Yo estaba en una reunión convocada por el gobierno regional de Moquegua y el Ministerio de Relaciones Exteriores de una empresa china, ¿no? De verdad, no es la que trafega, sino la de verdad, la que construyó el Tren Mala y la que ha hecho los principales obras de infraestructura en China. Le dice al gobierno nacional del Perú, China quiere hacer un eje estratégico interoceánico nuevo a lo que existe. Uno que vaya desde el sur del Perú a Bolivia y a Brasil. El gobierno boliviano apoya, el gobierno brasileño apoya. China pone la plata, tiene plata, lo que tiene su acuerdo de Estado a Estado. ¿Y quién va a administrar eso que lo hacían los peruanos? ¿Sabe qué es el gobierno peruano? No se oye, en qué habla, no sé. Pero también es claro. ¿Qué dice todo el sur? Eso modificaría, junto con el tema de la área, un nuevo eje interoceánico que comprenda con un transporte intermodal toda la costa peruana vinculada a Bolivia. Dice que todas las cargas bolivianas que han salido por Bolivia van a salir por acá, las que salen y las que entran. Y quiere decir que nuestra conexión con Brasil se va a consolidar. Algunos no quieren que se consolide, quieren más bien que seamos colonias. Pero la independencia la conquistamos hace años y ahora estamos en el bicentenario para afirmarla. Yo creo que la coyuntura de tendencias es muy favorable a los peruanos y muy favorable al interés del Perú, el interés del sur del Perú, el interés de Arequipa. Lo que tenemos que hacer es no volvernos escépticos, no paralizarnos, sino ver dónde está la lucha. Y la lucha principal está ahora en lograr que salga efectivamente, que se derrote esta maniobra nueva del gobierno y que salga una inversión pública con Petro Perú y privada con socios internacionales para hacer el gasoducto y la petroquímica. Y así poder lograr para todo el país que el sur del Perú crezca en su desarrollo y que tengamos un país más sólido, más firme, con mayores posibilidades de autonomía y con mejores condiciones de vida para su población. Muchas gracias. Bien.